a México y Hernán Cortés lo que hace es sencillamente manipular a los jefes caciques indígenas y los confronta, dándoles ciertos privilegios. Y son ellos los que se matan. Españoles no hay bajas, muy pocas. El enfrentamiento fue entre los indígenas, lo que hicieron los conquistadores y los colonizadores, y Hernán Cortés les dio ciertos privilegios. Y él dichoso con una de las mejores y bonitas hijas de un cacique. Pedro de Alvarado hace lo mismo en Guatemala. Pero Pedro de Alvarado en Guatemala no hace muchos privilegios, no que confronta a los grupos étnicos, cachiqueles, utuiles, a los pocomames, todos los del grupo, los grupos étnicos del occidente del país. Y los soldados, muy bien, gracias. Esas son las raíces de la segregación. Esas son las raíces de las grandes divisiones de los grupos étnicos que hay en Guatemala. ¿En dónde está el político que va a unir esas fuerzas? El día que un político convenza y tenga un buen proyecto de gobierno y unifica a los grupos étnicos, señores, nuestro futuro presidente puede ser un indígena. Si las elecciones son legales, siempre y cuando no haya fraude. Bueno, ¿el por qué hablo yo esto? Porque también la materia se presta a que dialoguemos sobre aspectos de carácter político. Y nosotros tenemos que irnos quitando ya la venda de los ojos porque estamos pleno siglo XXII. Cuando hablemos de los despojos que hicieron los colonizadores, cuando hablemos de la gran esclavitud y de las grandes explotaciones que hicieron contra los grupos étnicos. ¿Qué dijo el presidente de México, López Obrador? Le envía una carta al Papa, le envía una carta al presidente de España, solicitándoles disculpas a nivel internacional por los daños ocasionados en México, en Guatemala y en América. ¿Quiénes de los presidentes y de los ministros de Relaciones Exteriores se pronunciaron? Nadie. Nadie. Nadie, porque nadie quiere tener problemas de carácter internacional. Esa deuda que tiene España con Guatemala, Guatemala debiera demandar a España para que se haga el reconocimiento pecuniario, económico, o bien las disculpas internacionales, tal como lo solicitó Manuel Andrés López Obrador, presidente de México, cuando él tomó posesión. Entonces, son cuestiones que vamos a ir desarrollando y viendo en el programa, que se van a dar cuenta de ustedes de lo que ha sucedido en esta tierra. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos en esta situación? Entonces, estos derechos difusos colectivos, de los pueblos indígenas que vamos a desarrollar nosotros, lo analizamos desde el punto de vista subjetivo y objetivo. Así como cuando miremos lo que es el derecho, qué es el derecho en sí, lo que es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, que son preguntas de carácter eminentemente de un examen privado. Cuando lo analizamos, pues, dependiendo del área que se vayan a examinar. Pero si nosotros somos inteligentes, podemos utilizar cierto vocabulario, porque el derecho es uno.
Lo único que tenemos diferentes clases de derechos colectivos difusos, que dentro de ellos podían estar los derechos colectivos de los derechos humanos. Entonces, analizando y entrando en materia, ¿qué es el programa? El programa, este curso, pertenece a los derechos humanos, a ese departamento, al área pública, y está enmarcada en el área ya, como hablábamos, en el área profesional del quinto semestre. Ustedes ya dejaron el cascarón del pensum introductorio. Ustedes ya están en el tercer año de la carrera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no en la Universidad Da Vinci, no en la Universidad Popular, no en las universidades de cartón, universidades de garage. Ahí se examinan como que son bachilleres cuando se están graduando. Ustedes vayan a ver una graduación de nosotros, se enchina la piel cuando los están a ustedes imponiéndole su birrete, su tola, su toga y todas las cuestiones, mientras ellos se examinan como que fueran maestros de educación primaria. Hay una gran división, hay una gran, no división, hay una gran diferencia, es la palabra correcta, a excepción de otras universidades que también se pueden convertir hasta en prostitutas por las grandes cantidades de dinero que cobran por la educación. Mientras tanto, ¿ustedes cuánto pagan en la Universidad de San Carlos? Yo no recuerdo, yo pagaba 5 quetzales, no sé cuánto pagan hoy ustedes. Entonces, ¿cuál es la presentación y la descripción? Aquí identificamos el curso como derecho de los pueblos indígenas. ¿Y el por qué se le llama el curso difuso de los derechos pueblos indígenas? Es sine qua non, es eminentemente de carácter necesario la creación de esa materia en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho. El porqué de la justificación del curso. Por las grandes explotaciones que se han dado, se dieron. Y no necesariamente decir en economía, en la facultad, lean el libro de Severo Martínez, lean tal libro, lean el libro de Galeano, lean las explotaciones. Señores, también los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de paz, motivaron en el año 2002 la creación de este curso en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Y cuáles son los prerequisitos que deben de llenarse para poder cursar esta materia? Es el curso de Sociología. Ustedes se lo asignaron y los que no llevan Sociología, pues sométanse a las retrasadas, ganan retrasadas y ya ustedes ya continúan muy libremente con la materia. ¿Cuál es el objetivo general de la materia? El objetivo general, sencillamente, es que el estudiante se forme con conciencia social, que conozca de las necesidades y del sufrimiento de lo que han pasado nuestros ancestros, nuestros antepasados y los grupos étnicos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Que el profesional esté consciente. Aquí no se están, vamos a endoctrinar, aquí no estamos convirtiendo a nadie en guerrillero, ni mucho menos que tome el arma y que se vaya y que vaya a hacer una revolución. Hoy no, hoy en pleno siglo XXII todo es el diálogo. Hoy ya no se puede hablar de una revolución integral porque el cacife y todos se ponen a temblar anteriormente. Hoy no, hoy todo pues a través de los convenios, a través de la sociedad civil, a través de los sindicatos, el Estado, etcétera, etcétera, a resolver los problemas. Antes no. Antes eran por a través de cuestiones de movimientos revolucionarios. Yo sé que están recibiendo clases personas mayores y me están comprendiendo qué es lo que les estoy hablando. Y ustedes, los milenios, pues hay muchos que se quedan pensando
¿Qué es lo que el licenciado está diciendo? Esto a mí no me lo enseñaron en la escuela. A ustedes en la escuela les enseñaron que Tecún mató a don Pedro de Alvarado y que Tecún se equivocó y que mató al caballo y que cayó un quetzal y se manchó el pecho de rojo con la sangre de Tecún. Miren qué gran mentira, por Dios santo. A mí eso me lo enseñaron cuando estudiaba. ¿Qué tipo o qué formación puede tener uno en el futuro? Si los maestros, eso es lo que enseñan todavía en las aldeas a los pobres niños. Y todos los niños escuchando las grandes mentiras. Yo recuerdo cuando recibía historia, la maestra cuando se ponía a hablar de los viajes de Cristóbal Colón, se le venían las lágrimas porque decía que lo querían matar los compañeros, los navegantes que eran presos, los que él cargaba y que eran violentos y eran malos. Pero si Cristóbal Colón fue uno de los más violentos y violadores de los derechos humanos, ¿cómo me voy yo a poner a llorar de un criminal que vino a hacer averías Américas y que se llevó todos los tesoros? Entonces, hablemos claro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Oh, miren qué gran mentira la que dijo el licenciado. Yo les puedo decir cómo fue que murió Justo Rufino Barrios entrando a El Salvador en Chalchuapa. ¿Qué es lo que dicen los libros? ¿Qué es lo que dice la historia? ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando lo mataron? Entonces, son cuestiones pues que si da oportunidad se las voy a mencionar. Entonces, aquí tenemos los objetivos específicos. El curso tiene 6 módulos. El módulo número 1 y el 2 son los módulos que van a entrar en el primer parcial. El módulo 1 habla de los conceptos básicos. Por ejemplo, cuando hablamos de los principios generales del derecho, por ejemplo, ¿qué es derecho? ¿Qué es pueblo? ¿Qué son indígenas? ¿Qué es un indio? ¿Quién es un ladino? Esos son los conceptos básicos de los cuales nosotros vamos a ver en la segunda clase del próximo miércoles. Luego, en el módulo 2 tenemos lo que es el despojo. Aquí se habla del despojo de las tierras el momento preciso que entran los colonizadores a Guatemala. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que nos dice Severo Martínez cuando hablamos de los principios, de los principios generales de la política agraria? Cuando hablamos del principio del bloqueo agrario, cuando hablamos del principio del señorío, cuando hablamos de otros principios que por el momento no se me vienen. El principio del bloqueo agrario, del señorío, el principio de las tierras que se le daban a los campesinos, del principio. Bueno, eso los vamos a ver. Luego vamos a dejar el módulo 3, que se refiere a la discriminación y al racismo, y el módulo 4 a la asimilación y al genocidio cultural para el segundo examen parcial. El primer examen parcial vale 30 puntos, el segundo 40 y el final vale 30. Entonces, ya hablamos de los dos primeros, del módulo 1 y del módulo 2. El módulo 3 habla de la discriminación y racismo. Cuando hablamos de la discriminación racial, jóvenes, aquí nos vamos a referir al África. Aquí nos vamos a referir a Nelson Mandela. Cuando se da la disgregación social de los negritos africanos con los blancos. Cómo se aplica la justicia para cada uno de ellos y cómo es que Nelson Mandela logra esa separación y esa conciliación cuando él llega a ser presidente. Cuando hablamos del racismo, ¿en dónde están las raíces del racismo? ¿Qué nos habla el apartheid cuando se refiere a la raza aria?
a los alemanes que se creen superiores. También lo vamos a ver. El módulo 4 también entra en el segundo parcial cuando hablamos de la asimilación. Esta asimilación se refiere cuando hay ciertas relaciones interculturales dentro de esos grupos étnicos. Y el genocidio cultural se refiere, pues, cuando quieren darle muerte a nuestros principios y a las culturas ancestrales principalmente. Bueno, el módulo 5 habla de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son esos derechos? Hay un trabajo que yo realicé cuando estaba en la dirección de investigación, en la dirección de investigación de la facultad, que se refiere a un grupo, a una investigación relacionada con los grupos étnicos en Guatemala. Cuando hablamos de esos derechos de los pueblos indígenas, yo hablo ahí de lo que es el aspectos de carácter relacionados con el reconocimiento que ellos estaban solicitando. Ese reconocimiento, yo lo hago ver ahí, que está en la Constitución de la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego se habla de aspectos relacionados con los pueblos indígenas desde el punto de vista de las discriminaciones que existen. Y luego tenemos el módulo 6 que habla sobre las garantías internacionales de protección. Esto de los derechos de los pueblos indígenas y las garantías internacionales, estas las tenemos más que todas estas garantías en el convenio 169, en la Organización de los Estados Americanos, en los convenios celebrados de Guatemala con otros países que los vamos a ver. En ese preámbulo que les he expuesto, yo les voy a ir leyendo acá ciertos aspectos y les voy a ir explicando para que ustedes vayan tomando conciencia y vayan comprendiendo bien qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Bueno, la firma de los acuerdos de paz y el avance en materia de derechos humanos permitió, fíjense bien, que en el quinto semestre de la carrera de Derecho, de conformidad con la calendarización especial en la materia, pues, de derechos humanos, hace necesario la instauración del pensum de la carrera de en la carrera de abogacía y notariado, la asignatura de los derechos de los pueblos indígenas. Corresponde al área profesional y se imparte en el quinto semestre de la carrera de conformidad con la calendarización especial. Lo que hemos venido practicando. Ya hablamos de qué es lo que vamos a analizar y a estudiar con sus módulos y qué es lo que se requiere para recibir este curso. La identificación. Los derechos de los pueblos indígenas constituye una materia fundamental para el estudio de la abogacía y del notariado con el propósito que el estudiante adquiera conciencia social en la interculturalidad, evolución histórica, discriminación y racismo de los pueblos indígenas y sus garantías internacionales de protección. No se está endoctrinando, se está formando que el futuro profesional tenga cierta conciencia social. Que el estudiante al graduarse vaya a prestar sus servicios a la comunidad, si es al gobierno o bien si va a poner su oficina privada, pero que tenga principios, que tenga aspectos axiológicos para tratar y poner y hacer nuevos cambios en este país.
porque el país se encuentra en mala situación, está tocando fondo en todas las instituciones. Por lo tanto, se requiere que el nuevo profesional del derecho tenga conciencia social, que reciba buenos salarios para que no se preste a la corrupción, que sea un profesional con una visión, tampoco de regalar su trabajo, pero sino también de ser consciente de la realidad nacional. Entonces, ¿cómo se justifica entonces la materia? Existe un proceso de revisión del Estado de Derecho, fundado en derechos subjetivos. Esto de derechos subjetivos, esto de derechos objetivos, esto de derecho adjetivo y de derechos sustantivos, jóvenes, vayan manejando los términos. Yo se los pongo porque son cuestiones que estos se preguntan en el examen privado. Cuando hablamos de los derechos subjetivos, es el derecho, facultad, que es el poder que le otorga el derecho objetivo. ¿Y cuál es el derecho objetivo? El conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento jurídico. Eso ustedes lo vieron cuando recibieron el curso de Derecho. Luego, cuando hablamos de derecho subjetivo, tiende a reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico contraído por otra persona con el objeto de dar cabida a los llamados derechos colectivos, difusos. Quiere decir que dentro de esos derechos subjetivos que le permite el derecho objetivo, surgen los derechos colectivos difusos. Y dentro de esos derechos colectivos difusos tenemos lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Estos son derechos que por su naturaleza no son titulares de un individuo, sino que corresponden a todos o a un grupo entre los que están los derechos de los pueblos indígenas. Vean qué interesante. Esta evolución, el hecho de ser los indígenas el mayor sector de la población del país y la necesidad de su protección, justifican la presente asignatura. Esos derechos subjetivos que le permite el derecho objetivo su participación, tenemos también los derechos difusos. Esos derechos difusos colectivos en donde se enmarca los derechos de los pueblos indígenas, en donde se justifica que el Estado, se justifica la creación de la materia por esos aspectos del derecho y que el Estado debe de brindar una protección a los grupos indígenas y como consecuencia se justifica la creación de esta materia. ¿Cuáles son los prerequisitos? Yo se los mencionaba anteriormente, es haber aprobado la materia de sociología. Bueno, tenemos entonces aspectos objetivos. Proporcionar al estudiante aspectos básicos que le permitan comprender los derechos de los pueblos indígenas y cuáles son los mecanismos de protección de esos derechos. Cuando hablamos de esa protección de esos mecanismos, aquí nos referimos a los convenios internacionales. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169 de la OIT, los derechos civiles y políticos. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas.
Ellos son derechos preferentes a nivel internacional. ¿Cuáles son los objetivos específicos? El alumno debe diferenciar los derechos individuales de los colectivos, así como la insuficiencia del Estado para darle respuesta efectiva a las demandas de los pueblos. Frente a esta realidad, la solución por medio del reconocimiento de la interculturalidad, por medio del reconocimiento de esa interrelación que se tiende, que el alumno identifique y defina qué es discriminación y racismo, cuáles son sus raíces y cómo combatirlas. Que el alumno identifique y defina en qué consiste la asimilación y el etnocidio cultural. ¿Cuáles son las garantías de protección contra estos males? Que el estudiante conozca, defina y maneje los principios, los aspectos principales del derecho colectivo de los pueblos indígenas. Que el alumno identifique, defina y emplee los mecanismos de protección internacional de los pueblos indígenas. ¿Cómo se organiza entonces la materia, jóvenes? Yo cada cátedra trato de irla actualizando porque este curso se imparte del 2002. Entonces, yo voy tratando de irla actualizando para que el estudiante también esté actualizado. Sin embargo, les voy a hacer llegar el programa al cual estamos viendo en este momento, no en la forma como está, pero se los voy a hacer llegar y a la vez les voy a enviar los módulos, el módulo 1 y el 2 que entran en el primer examen. Todo ello para que el alumno que realmente le ha costado pues recibir la cátedra en el sentido de que ha llegado tarde, el trabajo, cualquier situación que nos pueda suceder. Entonces va a tener su material para estudio. No de la forma tal como la estoy desarrollando, pero va a tener el material que es lo más importante sobre la materia que estamos viendo. Lo único que acá yo estoy tratando de hacerles cosas más actualizadas y lo mismo pues también les van a llegar cierto tipo de documentos que a ustedes los van a actualizar y que van a venir el día del examen. Pero lo que viene en el examen, jóvenes, yo no estoy conforme con los exámenes, pero es un requisito en donde ver hasta dónde el estudiante ha captado. Y yo estoy sorprendido porque, increíble, conmigo han salido excelentes. Bueno, ¿cómo hablamos sobre la organización? La asignatura está conformada por 6 módulos que hablábamos de los conceptos básicos. El módulo 2 habla del despojo, el 3 sobre la discriminación y racismo, el 4 habla sobre la asimilación, el 5 habla sobre los derechos de los pueblos indígenas. Continuemos. Garantías internacionales de protección, que es el módulo número 6. Continuemos. La evaluación del rendimiento académico. De conformidad con la normativa establecida en el reglamento de evaluación y promoción del estudiante de esta casa de estudios y según su calendarización específica. Ustedes tienen que tener lo que es el reglamento de evaluaciones, tanto de exámenes parciales, de los exámenes de segundos parciales, finales y sobre las retrasadas y escuela de vacaciones. Ustedes tienen que tener esa reglamentación para ver cómo es ese aspecto de carácter administrativo de la facultad. Luego tenemos los métodos y estrategias de enseñanza. Voy a ver si cuando elaboremos tal vez cada módulo,
un día antes o unos 4 o 5 días antes, yo siempre regularmente, el último día de clases, lo que hago es que les mando un laboratorio para que ustedes con el material lo van desarrollando, que tienen un examen, por ejemplo, dentro de 2 o 3 días. Siempre lo he hecho y ha funcionado. El examen es, hoy es viernes. Por ejemplo, el día de hoy, tal vez no clases, sino que lo que hago es les envío un laboratorio, ustedes ya tienen su material y es como que ustedes estuvieran examinándose para el próximo examen que lo tienen dentro de 3 o 4 días. Eso lo vamos a platicar cuando estemos en las vísperas de los exámenes. La metodología es crítica y participativa en el sentido de motivar al alumno a reflexionar su entorno y obtener sus propios descubrimientos para alcanzarlo. Debe priorizarse las investigaciones y participación en clínicas legales. Estas más que todos son presenciales, pero lamentablemente tenemos que ver la manera de cómo se desarrolla en el curso, sino la participación tal como lo venimos desarrollando. Luego tenemos los del inventario de recursos. La cátedra cuenta con varios materiales escritos que se entregarán al estudiante en su oportunidad. Yo les mencionaba cuando hablaba de esa investigación sobre el pluralismo jurídico y el monismo jurídico. Y hablaba de la participación de los grupos étnicos, de ese reconocimiento que se encuentra constitucionalmente. Y por qué los grupos étnicos se retiraron de ese aspecto del pluralismo jurídico, el cual se venía desarrollando. Entonces, ese documento se los voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan y lo lean como aspectos de carácter cultural, porque es posible que venga una o dos preguntitas por ahí. Los textos citados en el programa se encuentran en la biblioteca de la facultad, en la biblioteca del Banco de Guatemala, de la Corte Suprema, también en estudios judiciales. Aquí se requiere también de que hayan docentes especializados y conferencistas invitados para que ustedes conozcan desde el punto de vista filosófico la ideología de cada una de las personas que llegan a la participación de estas discusiones. Lamentablemente a la universidad no llegan los que tienen un sistema de mentalidad que no es acorde al de la universidad, porque los bombardean con preguntas. Entonces, regularmente sí, siempre hay gente con cierto tipo de filosofía acorde con los de la universidad y las reuniones salen amenas. Aunque, sin embargo, de acuerdo a las preguntas, pues, salen cosas a relucir que son muy importantes. Entonces, ¿cuál es el problema, el contenido del programa del cual hemos venido desarrollando? Cuando hablamos de los conceptos básicos, miren, estamos hablando de los derechos, vamos a hablar de los derechos subjetivos, de los derechos objetivos, de los derechos sustantivos, derechos adjetivos. ¿Qué es el derecho en sí? Es la definición de cada uno, tal como lo da Guillermo Cabanelas. ¿Sí? Luego vienen conceptos básicos, vamos a ver lo que es la definición de ladino, la definición de indígena, la definición de pueblo, la definición de ciudad, sus diferencias. ¿Por qué? Porque es sumamente interesante que nosotros conozcamos qué es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué no me los puedo tirar de una vez a hablar con ustedes, por ejemplo, de los acuerdos de paz, los derechos constitucionales, la conquista? Y le hablo de los derechos y de aspectos colectivos. Ustedes no saben qué es derecho subjetivo, objetivo. Ustedes no saben qué es el derecho difuso, colectivo. Entonces, van a andar un poco perdidos. Una vez ustedes ya tengan
claro la definición de cada uno de esos conceptos, entonces yo les voy a mencionar, si es posible, lo que es la cosmovisión maya, la asimilación, lo que es el dualismo jurídico, el pluralismo, el monismo. Les voy a hablar sobre el racismo, la discriminación con la raza aria, los alemanes. Entonces, ustedes van a interpretar y van a ir asimilando esos aspectos dentro de la interculturalidad, que es la asimilación de lo mismo de lo que estamos estudiando. Luego tenemos en ese mismo módulo 1 la crisis del Estado de Derecho, la interculturalidad. Finalizado ese módulo, entramos al 2. Vamos a hablar de lo que es el despojo. ¿Qué es el despojo? ¿Cómo se dio? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿En qué condiciones quedaron todos los campesinos, los indígenas que fueron despojados por los colonizadores? Su evolución histórica durante la conquista, el periodo de Justo Rufino Barrios, el derecho a la restitución o a la reparación digna, lo que veníamos hablando, y luego las garantías internacionales. Ahí nos quedamos para el primer examen parcial. Pero, como estamos viendo el programa, miremos en qué consiste el módulo 3. Este habla sobre la discriminación y racismo, su definición, las raíces de la discriminación, las clases de discriminación, protección contra la discriminación. ¿Está regulada la discriminación en Guatemala? ¿Qué artículo es del Código Penal? Yo sí sé cuál es. Bueno, sigamos. Y luego tenemos el módulo número 4. Asimilación y el genocidio cultural. ¿En qué consiste la asimilación? ¿Cuáles son las formas de asimilación y en qué consiste el etnocidio? No confundir etnocidio con genocidio, que son dos cosas que las vamos a ver adelante cuando entremos ya en materia. Entonces, este es el etnocidio cultural y aquel es genocidio. Dale muerte a un montón de gente, pues, que conforman parte, puede ser de una religión, puede ser de un grupo, de una secta, puede ser de cierta raza. Luego, las garantías de protección, efectos de los actos procesales, el tiempo de los actos procesales, el procedimiento, sus fases. ¿Por qué hablo del procedimiento y sus fases? Porque yo les estaba hablando del derecho eminentemente adjetivo. Entonces aquí tiene relación. Luego hablamos con el amparo provisional, la sentencia, recursos y los ocursos. El módulo número 5. Derecho de los pueblos indígenas. El derecho a la cosmovisión. ¿Eso qué es? Es la forma como ellos, por medio de su religión, adoran. Es la forma en que ellos entienden la naturaleza, el sol, la noche, la luna, la temperatura, la lluvia. Y eso va muy conjugado con lo que es la espiritualidad. Yo sé que muchos de ustedes han visto que enfrente de la Corte Suprema de Justicia, los que la conocen, porque hay abogados que ni conocen la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el derecho, esa cosmovisión es, ustedes han visto cuando un gran montón de campesinos se ponen a formar fogatas, a encender candelas, a quemar incienso enfrente de la torre para que salga una sentencia favorable cuando ellos están demandando
a alguien que ha violado sus derechos. Esa es parte de la cosmovisión y también de sus costumbres, que aún ellos no han perdido increíblemente, a pesar que los españoles trataron de borrar con ese genocidio cultural toda la identidad de los grupos indígenas. Luego tenemos el derecho a la autonomía política y económica. Se habla de su medicina, del derecho a la madre tierra, el derecho a su propio derecho, el derecho a la jurisdicción estatal, el derecho a su dignidad como pueblo. Y cuando mencionábamos anteriormente, jóvenes, hablamos también de las garantías internacionales. El convenio 169, luego directrices de las Naciones Unidas. Tenemos como bibliografía la Constitución Política de la República, la Corte de Constitucionalidad, convenios, la Organización de Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Jóvenes, en ese orden, hemos venido dando y desarrollando la temática que vamos a desarrollar. Acá nos vamos a quedar y nos miramos el próximo día de clase, que es el día miércoles. ¿Hay alguna duda? Soy todo oídos. Yo no me voy a correr, ni me voy a ir saltando, ni huyendo. Porque estoy para escucharlos, como sucedió con la Facultad de Economía el año pasado, que me reservo el problema que surge con el catedrático que se levanta y deja todo el estudiantado recibiendo clase. Yo no sé qué sucede, pero el catedrático debe de tener el qué y el cómo. El qué lo científico, lo cómo lo pedagógico. Yo soy graduado en la Escuela Normal Central para Varones, soy maestro, abogado y notario, hemos recibido los cursos de criminología, criminalística, pero bueno, lo importante es que nos guste lo que estamos haciendo. Acepto sugerencias, opiniones, que para eso estamos jóvenes. Si no hay ningún comentario, no hay alguna pregunta, nos quedamos. Buenas tardes, licenciado. Y nos miramos el próximo miércoles. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Licenciado, buenas tardes. Le saluda Byron Díez, mucho gusto. ¿Qué pasó? Contame. Bueno, primero, pues, gracias por la introducción al tema que nos está entregando, ¿verdad? Creo que es un tema muy importante. Usted bien nos relataba en su introducción que tenemos que, como abogados y notarios futuros, ir conociendo muchas de la ideología de nuestro mismo país y de la misma etnia que nos enraíza, no más que nuestras raíces, más que todo, ¿verdad, licenciado? Sí. Importantísimo, y con una pregunta, ¿qué tipo de libro nos sugiere usted para acompañar este tema en este semestre o en estos temas que usted nos sugería en este momento para poderlo acompañar y de cierta manera ir fortaleciendo en el hecho de poder darle una buena entrega a los estudios que usted nos va a ir introduciendo? Cuando vimos la bibliografía en la biblioteca de la facultad, en la biblioteca de la universidad, en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia, en la maestría de la Facultad de Derecho y en los doctorados, ahí encuentran ustedes todo tipo de material relacionado con los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 1. 2. En virtud de que muchos jóvenes llegan tarde por el trabajo o tuvieron determinados problemas para recibir el curso, yo les mencionaba que les voy a enviar el módulo 1 y el módulo número 2, los cuales son los que van a entrar en el examen. Y unos días antes, siempre yo
siempre lo he hecho, no sé ahora qué procedimiento de enseñanza, aprendizaje vamos a utilizar. Les envío un laboratorio, el cual ustedes, es como que los ponga a estudiar a la fuerza, porque muchos no estudian, no leen, pero ya con el material y con el laboratorio y ya 24 horas del examen, se ponen a estudiar el laboratorio, a analizarlo, que vienen determinadas preguntas sobre el mismo. Entonces, hay mucho material. Yo les voy a enviar la investigación también que yo realicé en la Dirección de Investigación de la Facultad, que se refiere a, más que todo, a los grupos étnicos aquí del país, cuando se habla del pluralismo jurídico, se habla del monismo jurídico, en qué consiste, y muchos aspectos muy importantes. Sobre el material no se preocupe, pero sí puede conseguir materiales donde les mencioné, y ahí en el programa que se les va a enviar están las bibliografías en donde ustedes pueden encontrar material sobre la materia. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado, por la duda, muy amable. Licenciado, buenas tardes. Sí. Con una pregunta, usted mencionaba a un libro de Severo Martínez. No sé si usted me podría proporcionar el nombre de ese libro. Mire, yo creo se llama, Los principios de la época colonial de el licenciado Severo Martínez. Yo lo que voy a hacer es que yo les voy a mandar a ustedes un resumen de todos esos principios, que son como unos 10, porque el libro es grueso, es bastante grande, y lo que se va a ver ahí solamente son los principios de la época colonial. Ese libro lo consiste en las librerías que se encuentran ahí en la Quinta Avenida. El libro de Severo Martínez, el libro es muy famoso, o en las ventas de las librerías. Ahí habla mucho de lo que es la política agraria, y le va a servir para derecho agrario. Habla de la política agraria guatemalteca. Él habla de los despojos, él habla de la colonización, Severo Martínez. Él habla sobre los principios coloniales, los principios de la época colonial. Posiblemente yo les voy a enviar un documento en donde van esos principios, pero el libro se le llama Los Principios Históricos de la Época Colonial de Severo Martínez. Era un licenciado de la Universidad de San Carlos que era originario de Shela, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias. Sí, gracias, licenciado. Un gusto. Bueno. Licenciado, con una pregunta. Sí. El libro pequeño, que es el que yo tengo, de la cosmovisión maya, ¿lo vamos a utilizar? Todo. Ok. Todo. Gracias, licenciado. Bueno, pues. Bueno, jóvenes, nos miramos el próximo día de clase. Pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, jóvenes.